a la primera sesión, que además voy a moderar yo. Así que, por favor, los miembros de la primera mesa, del primer panel, os podéis acercar. El consejero de Extremadura, José María Vergeles, el consejero de Extremadura de Sanidad, que es vicepresidente segundo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el consejero de Agricultura, Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, don Antonio Luengo, la directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad del Cambio Climático de la Junta de Galicia, y el diputado portavoz del Grupo Vox en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Congreso de los Diputados, donde vamos a tener visiones, yo creo que muy complementarias entre todos. Pues muchísimas gracias. Es un honor para nosotros contar con vuestra representación y vamos a comenzar primero con una exposición de cada uno desde su comunidad autónoma, o en el caso de Ricardo, desde su visión global, cuáles son aquellos aspectos más relevantes que se han emprendido en la comunidad, cuáles son los aspectos críticos, cuáles son los retos, cuáles son los objetivos finales, y luego vamos a debatir un poco entre todos y también responder alguna pregunta de los asistentes que nos quieran hacer. Así que vamos a empezar con las palabras del consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles. Sí, funciona. Sí, bueno, buenos días a todas y a todas. En primer lugar, gracias a la Fundación Bamber por ser lo que son y como son, y por organizar eventos durante toda la fase más aguda de la pandemia, aunque no ha pasado la pandemia, pero durante todo este tiempo, ¿no? Eso habla de la actividad científica que ha llevado la Fundación, y es algo que tenemos que agradecerle a aquellos que forman parte del patronato de la misma y en particular a Ignacio Para, que ha estado siempre detrás de estos eventos. También gracias a la persistencia de Álvaro, que ha sido capaz de hacer posible que durante todo este tiempo de pandemia, en la fase más aguda, hayamos sido capaces de hacerlo. Gracias por invitar a la Comunidad Autónoma de Extremadura a estar aquí esta mañana, a poder compartir con las personas que están aquí, también con las personas que nos siguen, este evento que para nosotros es muy importante. Y gracias a mis compañeros de mesa o de panel, porque creo que vamos a poder dar una visión completa de la situación. Para nosotros One Health es una orientación, ¿no? En ningún caso esto puede convertirse en una nueva especialidad, por decirlo de alguna manera. Quiere esto decir, y lo digo porque se tiene la tentación de pensar en One Health y de pensar en One Health
donde no todos trabajemos a la vez por un fin común, sino todos trabajemos a la vez en el mismo sitio y por un fin común. Y esto no lo es. No lo es. La filosofía de One Health lo que permite es que la salud de la persona, que esto es más antiguo que la historia de la humanidad, si cabe, no solo depende del sistema sanitario. El sistema sanitario se puede llevar el 80% de la parte de la financiación, pero el 20% es lo que contribuye a mejorar la salud de la población. Lo que de verdad a mí me mejoró la salud es que el agua potable llegase a mi casa. Lo que a mí me mejoró la salud es que el ambiente estuviese protegido. A mí lo que me mejora la salud es que en nuestros pueblos y ciudades se puedan vivir. A mí lo que me mejora la salud es que no se siga perdiendo masa forestal, que hace que determinadas especies las estemos viendo en las ciudades. A mí lo que me hace mejorar la salud y sobre todo la percepción de la salud es que seamos capaces de controlar las especies invasoras en el ámbito de la entomología. A mí lo que me hace mejorar la salud es que seamos capaces de adaptarnos a un entorno absolutamente global, de un entorno que era absolutamente parcial al principio. Nosotros esto siempre lo hemos tenido claro, independientemente del movimiento One Health. De hecho, el actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuando era consejero de Sanidad allá, o de Bienestar Social, allá por los años 90, ya incorporó en la atención primaria de salud la figura de los farmacéuticos y veterinarios de atención primaria. Esto, en el caso de la pandemia, nos ha hecho que no hayamos tenido que recurrir a la figura de los rastreadores, una palabra a la que nos hemos acostumbrado toda la sociedad, igual que en el 2008 nos acostumbramos a la prima de riesgo, pues en esta ocasión nos hemos adaptado a esto de los rastreadores, ¿no? Y luego algunas reflexiones en relación con determinados aspectos, y con esto termino esta primera intervención. Uno, creo que tenemos que estar mejor preparados para futuras pandemias. De hecho, y solo en el ámbito de la salud no lo podemos hacer. Dos, le otorgo una importancia extrema al Plan de Salud Medioambiental, al Plan Estratégico de Salud Medioambiental, que hemos aprobado en una sectorial de Medio Ambiente y un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una forma importante. Tres, le otorgo una importancia capital al Programa Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, por cuanto la agricultura y la ganadería tiene que decir con respecto a eso. Es decir, creo que estamos tardando en implantar la receta electrónica veterinaria en todo el país, igual que hemos hecho con la humana. Y cuatro, creo que es absolutamente necesario que seamos capaces de agilizar todo lo que tiene que ver con la inversión en sostenibilidad, con transición ecológica, con la utilización de las energías renovables. Y digo esto porque, y también con una agricultura y una ganadería 2.0, porque en el año 2050 las estadísticas lo que nos dicen es que vamos a necesitar solo para la alimentación bastante proteína animal más. Sin embargo, a lo que estamos asistiendo es a un descenso de la ganadería, de los sectores productivos primarios que tan importantes se han comportado durante esta fase de la pandemia, ¿no? Creo que tenemos que avanzar, por último, en el modelo de observatorio de la salud, y eso no depende de nadie, depende de todos. Y tenemos que estar absolutamente coordinados. Hay una ley de salud pública que no se ha citado y que me gustaría decir, que es la ley del año 2011, que no se ha hecho nada por ella a lo largo de todos estos años, que viene a dar respuesta a muchos de los retos que en este momento se tienen. De hecho, en mi pueblo dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Bueno, pues ahora es cuando nos hemos acordado del Centro Estatal de Salud Pública, ahora es cuando nos hemos acordado de determinadas oficinas de seguridad alimentaria, ahora es cuando nos hemos acordado del plan de salud medioambiental, ahora cuando nos hemos acordado de todas estas cuestiones, ¿no? Así es que, por el bien de la sociedad, un enfoque One Health, donde seamos capaces de trabajar todos de forma multisectorial y donde seamos capaces de controlar aquello que afecta a la salud humana en el ámbito que me toca en determinados aspectos. Virus nuevos o enfermedades emergentes, entomología, aquello que afecta al medio ambiente que va a afectar el comportamiento humano y la globalización, porque lo que afecta a una parte del mundo afecta a otra. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, José María. Bueno, pues vamos ahora a oír la opinión del consejero de Agricultura de Murcia, que supongo que va a ser complementaria y de la opinión desde la sanidad, como veis vosotros desde vuestra parte, esa integración y esa interacción para conseguir la mejora de la salud de todos. Muy bien, bueno, lo primero de todo, agradecer, buenos días a todos, agradecer a la Fundación Bamber que haya tenido bien el invitarnos, el dejarnos participar en esta interesante jornada. A ti, Ignacio, por supuesto, a Álvaro y a todos los organizadores, agradeceros a todos los que estáis con nosotros y, por supuesto, a los que nos siguen a través de la red y, evidentemente, saludar a mis compañeros de panel. El concepto One Health, el concepto Una Sola Salud, es un concepto relativamente joven. Tendríamos que estar hablando de principios del siglo XX, cuando se empezaba a acuñar ese término, ¿no? Sin embargo, desde el Gobierno de la Región de Murcia tenemos muy claro que es fundamental trabajar para garantizar la interconexión entre la salud humana y, por supuesto, también la sanidad animal y vegetal. Venimos trabajando de forma coordinada desde las diferentes consejerías, sanidad, agricultura, ganadería, por supuesto también medio ambiente, con el objetivo de poder garantizar la salud humana. Hemos tenido que sufrir una pandemia a nivel global para que nos demos cuenta de lo importante que es la salud humana, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar, como decía el compañero de Extremadura. Desde el Gobierno de la Región de Murcia llevamos muchos años invirtiendo en prevención. Tenemos muy claro que el primer paso es actuar de forma preventiva. Trabajamos para garantizar no solamente el bienestar animal, sino también la sanidad animal. Es fundamental tener establecidos controles que garanticen que no haya ningún tipo de transmisión de ningún patógeno del animal al ser humano. Y en eso venimos trabajando, garantizando esa no transmisión y, evidentemente, identificando cualquier tipo de patógeno que pudiera haber en cualquier tipo de ganado. Yo creo que también es un momento de reflexión, porque igual que sí ha habido o sí había un avance importante en el control sanitario animal, probablemente la especie humana no pensábamos que podíamos ser tan vulnerables. Probablemente no, prácticamente a lo mejor muy poca gente pensaría que un virus podría tener la letalidad que ha demostrado en la especie humana, ¿no? Y quizás nadie pensaría que podíamos tener, o probablemente mucha gente pensaría que disponíamos de los sistemas de control necesarios para minimizar y evitar esa propagación. Sin embargo, las primeras acciones que se llevaban a cabo para evitar la propagación del virus son las mismas que se llevaron a cabo con la última pandemia a nivel nacional que se produjo hace ya algún siglo, ¿no? Hay que poner en valor la importancia de ese control, de ese trabajo preventivo. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Lo decía muy bien el ministro antes, teníamos la fiebre del Nilo, tenemos el COVID, pero es que podemos hablar de un riesgo hoy en España, en Europa, y es el riesgo de la migración que se está produciendo en Ucrania. No podemos olvidar que en Ucrania hay un riesgo alto de casos de rabia. Estamos hablando de más de 1.600 casos de rabia al año. Está saliendo mucha gente de allí, por desgracia, por los motivos que todos conocemos, y traen mascotas. Es importantísimo ser capaces de concienciar a las personas sobre la importancia de que esas mascotas estén totalmente libres de rabia, si no, probablemente mañana podríamos tener aquí un problema similar. Igual que hablamos de sanidad o de salud, en este caso sanidad animal, también tenemos que hablar de sanidad vegetal. En la región de Murcia pusimos en marcha hace tiempo una mesa de sanidad vegetal para poder garantizar también que no hubiera vectores a través de la sanidad vegetal que pudiera entrar dentro de lo que es la cadena alimentaria.
Estamos trabajando en la formación, en la información, en todos los eslabones de la cadena, pero por supuesto también en el control. Y para ello, durante el 2021, a modo de ejemplo, llevamos a cabo más de 1.600 controles en todos los eslabones, tanto en lo que es el sector animal, en todo lo que es la ganadería, por supuesto también en todo lo que es la cadena alimentaria, porque necesitamos tener la seguridad absoluta de que no haya ningún tipo de patógeno en todo lo que es la cadena alimentaria que pudiera perjudicar de forma directa a la salud. Y esto, unido a otro término que es también relativamente nuevo, la sostenibilidad, probablemente sea el término más subjetivo que hoy utilizamos o que todos acuñamos, ¿no? El tema de la sostenibilidad. En la región de Murcia lo tenemos muy claro. El principio básico de la sostenibilidad es el equilibrio entre el desarrollo económico, el social y el medioambiental. Se ha desarrollado también en los últimos años una sensibilidad muy especial medioambiental. Hemos tenido muchos cambios en muy poco tiempo y la sociedad ahora nos exige que adoptemos políticas encaminadas a minimizar cualquier tipo de efecto que pudiera provocar cualquier actividad sobre el medio ambiente. Eso tiene un doble riesgo. Tiene el riesgo de que probablemente eso pudiera conllevar una pérdida de competitividad en cualquier sector. En este caso me refiero al sector primario y es algo que no podemos olvidar. Tenemos que saber, conocer qué estamos haciendo y cómo estamos produciendo. Por desgracia, hoy un sector que está muy criminalizado por una parte importante de la sociedad es el sector primario, la agricultura y la ganadería. Yo invito a todos aquellos que desconocen esos sectores que se acerquen a los sectores, que vean la cantidad de requisitos que se le exigen a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, la cantidad de controles que tienen que sufrir y, por supuesto, también para garantizar que la afección al medio ambiente sea prácticamente nula. En eso es en lo que tenemos que trabajar, poner herramientas al servicio del sector primario para poder alcanzar esa sostenibilidad. Pero no podemos olvidar lo importante que es, por supuesto, cumplir precisamente con el artículo 39 del Tratado de Roma. Yo creo que eso es algo que en Europa no podemos olvidar. Tenemos que orientar y, por supuesto, trabajar en políticas que garanticen esa sostenibilidad, evidentemente ayudar para que la afección sea mínima, como decía, al medio ambiente, pero sin perder la percepción. Si perdemos rentabilidad, luego tendremos que hablar de despoblación y tendremos que hablar de otra serie de aspectos muy importantes. Por lo tanto, como ven, en la región de Murcia lo tenemos perfectamente interiorizado la importancia de One Health y vamos a continuar trabajando en el primer eslabón de la cadena, que es precisamente la prevención. Muchísimas gracias, muy interesante, muy completa la visión que nos ha ofrecido. Y ahora vamos a escuchar cómo se está implementando y cómo se está desarrollando toda esa política que hemos estado hablando en Galicia, ¿no? En la Xunta por parte de la Xunta de Galicia. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Bamber por acordarse de la Xunta de Galicia. Disculpar a la consellera que por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí, pero bueno, me ha enviado a mí y espero estar a la altura de la representación, ¿no? A ver, yo hoy tengo el corazón tripartido, ¿no? Porque acércate un poquito más. Soy veterinario de formación. Además, he desarrollado casi toda mi vida profesional en el sector sanitario y ahora estoy trabajando en medio ambiente, con lo cual, bueno, estoy integrando One Health en una sola persona en este momento, ¿no? Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Que es de medio ambiente. Y medio ambiente no tenemos o no podemos olvidar que es uno de los factores determinantes que está recogido en el informe Lalonde y que además, a mi juicio, es uno de los que mayor capacidad tiene de influir en los otros tres, tanto en la biología, los disruptores endocrinos son un clarísimo ejemplo, como en los estilos de vida. El clima determina los estilos de vida de cada lugar y, por supuesto, también en los servicios sanitarios. Por lo tanto, yo creo que es importante que pasemos de una concepción antropogénica del medio ambiente, algo que hay que cuidar para evitar que nos produzca algo, a lo que nosotros llamamos la salud reactiva, a una salud proactiva. El ser humano, y así es como nosotros lo estamos concibiendo en materia de cambio climático en Galicia, tiene que reposicionarse, tiene que entender que forma parte del ecosistema integral, es decir, y además
como responsable. Primero porque es el ser más desarrollado del ecosistema y segundo porque ha sido el causante de la situación en la que estamos en este momento, ¿no? Por lo tanto, creo que nosotros hemos empezado así, hemos empezado a cambiar un poco, a virar un poco el eje para entender cuál debe ser la nueva postura que tengamos en materia de cambio climático, porque es lo más acuciante en este momento, ¿no? Me van a permitir que dé un toque galleguista, que es así como nosotros concebimos nuestra posición en el Estado español, y es que, bueno, Galicia climatológicamente está en la región mediterránea. Si evocan o incluso visualizan Galicia, seguro que no se imaginan pues un turismo de sol y playa así en primera instancia, sino más bien un color azul profundo, un verde intenso, lluvia. Por lo tanto, nosotros siempre llevamos unos años reclamando que, aunque estamos en la región mediterránea, climatológicamente hablando, tenemos nuestra propia idiosincrasia, incluso en la constitución de nuestra propia costa, ¿no? Nada tiene que ver el Atlántico Norte con el Atlántico Sur, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es un servicio propio que no tiene ninguna connotación nacionalista, sino precisamente para localizar y para poder hacer políticas más adecuadas al contexto en el que se desarrolla. Ese servicio es Meteo Galicia, que bueno, empezó siendo un servicio de predicción meteorológica, que por cierto a mí me sorprende la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de aficionados a la meteorología que hay, pero que ha ido evolucionando a lo largo de los años en un sistema, en un servicio de proyección climática. Y esto nos ha servido, y ahí es donde engarzo el punto que quiero subrayar hoy, nos ha servido para dar servicio a otras estructuras, entre ellas a medio rural, que es así como se llama la consejería que se ocupa de todos los temas agroganaderos, a la Consellería del Mar y también a la Consellería de Sanidad. Y aquí me voy a centrar porque estamos haciendo un trabajo muy intenso con el Servicio Gallego de Salud. Actualmente somos conscientes de que el cambio climático le está costando dinero al sistema sanitario. No solo por el aumento de la carga de enfermedad, que eso es una razón más que obvia. Sí tenemos más riesgos o más... Tienes que ir terminando, Sagrario, porque tenemos ahí... Bueno, pues casi... Bueno, la idea es que nosotros lo que estamos trabajando con el Servicio Gallego de Salud es en un plan de reducción de las emisiones. Es la empresa pública más grande de Galicia, no solo en el tema de recursos humanos, sino en recursos materiales, tanto en bienes inmuebles como en bienes consumibles y también contratación. Por tanto, nuestro trabajo es prioritario. Galicia está en su estrategia de cambio climático sirviendo de ejemplo desde la Administración y, por tanto, para la Consellería de Medio Ambiente, trabajar con el Sergas, reducir las emisiones del Servicio Gallego de Salud y trabajar en la economía circular del Sergas están siendo prioritarias. Bueno, me he quedado sin tiempo. Sí, nos quedamos sin tiempo. Sí, en esta primera intervención. Sí, sí, porque quiero que nos quede por lo menos 15 minutillos para poder debatir. Así que ahora Ricardo nos dará una visión un poquito más holística, tal vez, ¿no? Es un hombre muy implicado precisamente en todo el tema de agricultura, ganadería, etcétera, y nos va a dar una idea más contextual. Así que, Ricardo, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Ignacio. Lo primero, dar las gracias a la Fundación Bamber por haberme invitado a esta mesa redonda y a estas conferencias que son muy interesantes, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Y nada, pues encantado con los ponentes. Me ha parecido muy interesante todas sus apreciaciones y su trabajo en las distintas comunidades autónomas, pero yo quería hablar, evidentemente, como soy portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, un poco de cuestiones más generales a nivel nacional, dando importancia también, evidentemente, al concepto de One Health, porque es clarísimo que la globalización hace que estemos todos interconectados y que, evidentemente, pues los problemas que ocurren en el mundo al final llegan también a nuestro país, a nuestras regiones, efectivamente, y por eso, ¿cuál es la solución que hay que dar? Pues
nosotros tenemos un planteamiento un poco distinto del que se está llevando a cabo desde el punto de vista político, y por eso quería recalcar sobre todo, por ejemplo, que uno de los impulsores de One Health, vamos, el impulsor es la FAO, y la FAO recientemente además pues ha sacado un informe, como sabéis, de la relación que existe ahora mismo del problema que vamos a tener a nivel de seguridad alimentaria, que es tan importante para la salud, con el tema del conflicto de Ucrania y de Rusia. Evidentemente estamos hablando de cuestiones muy ideales, de conceptos de sostenibilidad, pero una cosa fundamental para que haya salud y para que no le falte alimento a la población mundial es el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y evidentemente pues actualmente estamos viendo que la falta de llegada de cereales, por ejemplo, de Ucrania, pues va a ser un problema. ¿Qué es lo que planteamos desde Vox? Desde Vox estamos diciendo que desde el principio, desde que llegamos al Congreso de los Diputados, que la soberanía alimentaria es fundamental. Es un concepto, además, que se está hablando ahora mismo en todos los foros, ¿no? Es decir, se está hablando de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, de la falta de alimentación, que puede ser una cuestión que puede afectar a la salud de los españoles. Y nosotros consideramos que esa soberanía alimentaria que se ha olvidado, creemos, por parte de los gobernantes, es algo fundamental a nivel de, por ejemplo, de los principios fundacionales de la política agraria común, ¿no? ¿Cuáles eran esos principios fundamentales? La preferencia comunitaria, la solidaridad financiera, la unidad de mercado, y todas esas cuestiones se han olvidado. Es evidente que los europeos de la posguerra lo tenían muy presente porque había una falta de alimentación que se pasó en Europa en el 1945 y por eso consideramos que ahora mismo en la situación que estamos, y se lo dijimos el otro día al ministro en su comparecencia, tenemos que replantear determinadas cuestiones en relación a la reforma de la política agraria común verde que se ha planteado, con condicionalidades medioambientales que están restringiendo la producción en el sector agrario. Hemos tenido una manifestación este domingo donde la sostenibilidad primera que tenemos que buscar es el tema del sector agroalimentario, que es el que alimenta a los españoles, el que alimenta a los europeos, y como decía antes, una crisis de ese sector agroalimentario que se está haciendo insostenible, que se está produciendo una despoblación brutal, que no hay un ecosistema favorable al emprendimiento y a la rentabilidad de las explotaciones agrarias en el mundo rural, está dando lugar a que se estén cerrando explotaciones, y eso, con una crisis como la que tenemos en Ucrania, más una crisis también que tenemos ahora mismo de abastecimiento, de subida de costes, de cierre de esas explotaciones, puede producir la verdadera crisis desde el punto de vista de salud, que es que se pueda llegar a pasar hambre en Europa, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento es, como tal, como comento, que se lo dijimos el otro día al ministro, es el relajamiento de esa reforma de la PAC, verde, determinadas obligaciones medioambientales que le estamos dando mucha importancia, pero que están estrangulando a nuestro sector agrario, hay que relajarlas. El tema de ponernos a sembrar en los barbechos, el tema del cereal, porque evidentemente ya la propia FAO, en ese informe que os estaba comentando, está diciendo que hay que diversificar el tema de la producción, que hay que poner a cultivar determinados barbechos. Hay que darle fuerza también, evidentemente, al sector ganadero. Hay que dignificar ese sector agrario, ese mundo rural. No se puede criminalizar la ganadería intensiva que produce carne de calidad y a bajos costes para todos los españoles y para todos los europeos. Entonces, lo más importante de esta cuestión para nosotros es que, ante la situación en la que estamos, es verdad que es muy importante la sostenibilidad, pero lo primero que tiene que ser sostenible es el sector productivo agroalimentario español,
y por lo que estamos viendo es que no es sostenible, están cerrándose todas las explotaciones, estamos llenando de burocracia a esas explotaciones, les estamos estrangulando y lo que tenemos que salvaguardar es la soberanía alimentaria de los europeos. Los controles, evidentemente, son fundamentales a nivel sanitario. Las fronteras son importantes también, es decir, para que haya una sanidad a nivel global tiene que haber controles en frontera, tiene que haber referencias y, como decía antes, el espacio económico europeo es un espacio muy, muy grande y muchas veces están entrando sin control determinados productos de fuera que están además trayendo plagas al sector agrario español, como puede ser el tema del cotonete de Sudáfrica, que viene también por la importación de cítricos de países terceros. Por lo tanto, lo más importante a nivel de salud para nosotros también, a nivel alimentario, es que tengamos una soberanía alimentaria que no es incompatible, evidentemente, con un comercio internacional donde nosotros podamos proyectar nuestros productos y donde podamos además complementar, como se está haciendo ahora mismo. El Ministerio de Agricultura ha flexibilizado el tema de las importaciones del cereal para que los ganaderos puedan tener piensos y, evidentemente, también está flexibilizando que podamos cultivar el barbecho. Tienes que terminar. Vale, ya acabo. Pero bueno, lo importante es que volvamos al sentido común, a la realidad, al objetivo. Y no es una cosa que solo estamos diciendo nosotros, lo dicen los principios fundacionales de la política agraria común y lo dicen también los informes de la FAO actuales. La soberanía alimentaria es fundamental, estamos en el momento del realismo, no solamente del idealismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de sostenibilidad ambiental, es decir, que no se deteriore el medio ambiente. Estamos hablando de sostenibilidad productiva, es decir, que los terrenos, nuestros bienes naturales sean capaces de seguir siendo una fuente de producción, tanto veterinaria, ganadera como agrícola, etcétera, ¿no? Y también estamos hablando de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad económica, es decir, que al final yo creo que en el centro lo que está es el ciudadano. Es decir, todo esto, la tierra, tenemos que mantenerla, pero ¿para quién? Para los ciudadanos, para nosotros. O sea, el foco, igual que decimos que el centro de la asistencia sanitaria es el paciente, el ciudadano también, pues a nivel, en este contexto, nunca tenemos que olvidarnos de que todo esto va orientado hacia el bienestar presente y futuro de los ciudadanos, ¿no? Entonces, un poquito por clarificar, yo creo que en el caso de Extremadura se ha estado siempre trabajando en un contexto amplio, holístico, sistémico. Es muy importante allí la agricultura, pero sobre todo la ganadería, es lo que es más importante. Los jamones de allí son nuestro emblema nacional, aunque yo soy de Salamanca y está Guijuelo también, pero bueno, me he sentido siempre muy, 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 muy próximo a Extremadura, ¿no? y a toda aquella tierra. Pero bueno, lo que ha apuntado también Ricardo es muy importante, en el sentido de que si no defendemos al agricultor, si no defendemos nuestra producción, si dejamos nuestros campos yermos, si abandonamos la ganadería, lo vamos a pasar muy mal, sobre todo cuando puede haber cambios estratégicos tan importantes como los que está ahora ocurriendo y que pueden ser en el futuro y que seguramente se van a producir. Y tenemos que estar en ese sentido protegidos y tener protegidos a nuestros ciudadanos, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros médicos, a nuestros productores industriales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opina el consejero de Extremadura? ¿Qué opinas, José María, sobre este tema? ¿Realmente hay riesgo, tenéis riesgo en Extremadura? ¿Estáis tomando iniciativas para proteger a
vuestra ganadería, vuestra agricultura y todo ese contexto. Cuéntanos. Yo añadiría una dimensión más a la sostenibilidad, que al menos en Extremadura sí la tenemos presente, que es la sostenibilidad social. La sostenibilidad social la entendemos como que la gente pueda acceder a los tratamientos innovadores en el momento en el que tienen que acceder. Y esto también es importante. Luego, con respecto a lo que comentaba, e hilando con lo que decía Ricardo, ¿no? Sí. Hilando con lo que decía Ricardo, yo creo que la situación por la que hemos ido atravesando en los últimos meses, diría en los últimos 2 años, fundamentalmente, nos ha hecho reflexionar sobre cosas que no podemos dejar de producir en la Unión Europea. Evidentemente, la soberanía de la que hablaba Ricardo, entiendo que habrá sido respondida positivamente por parte del ministro de Agricultura, puesto que, como él decía, se han flexibilizado las posibilidades para abordar la crisis, sobre todo en materia de cereales, que teníamos como consecuencia de Ucrania. Y, en segundo lugar, en la conferencia de presidentes, celebrada en La Palma hace poquitos días, lo que se determinó es que había que hacer una reforma en el sentido de Ricardo, probablemente debatiéndola más, sobre una reforma de la política agraria comunitaria, ¿no? Si no, no podemos adoptar esa soberanía. Pero esa soberanía también se produce en el mundo de los medicamentos genéricos. Nos hemos dado cuenta que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tenido que hablar fundamentalmente con China para que los españoles, para que los europeos hayamos podido tener los medicamentos que necesitábamos en los tiempos en lo que eran más complicados. Ya no hablo de esto. Esto lo hemos llegado a pagar a 4 euros, en el precio más barato de la horquilla. Quiere decir, hay una serie de elementos en los que probablemente nunca deberíamos haber perdido la soberanía como Europa. Y ahora estamos en un momento en el que tenemos que reclamar esa soberanía como Europa. Por eso estoy de acuerdo en ese tema. Algunos aspectos que son sobrevenidos y en los que tenemos que actuar. Por supuesto, la protección del sector primario. Si hemos dicho que es esencial durante todo este tiempo y tenemos la previsión de que en el futuro más del 75% de la población va a necesitar un sector primario de subsistencia, no podemos hacer otra cosa que proteger y potenciar el sector primario. Y tendremos que adoptar las medidas oportunas para hacerlo. Y eso afecta a diferentes aspectos. Afecta a los costes, afecta a los precios, afecta a cómo se hacen los cultivos, afecta a muchas cosas, también a la política agraria comunitaria. En fin, yo creo que en la mesa hay gente más preparada en el sector primario que lo puedo estar yo por razones de la competencia. Y luego, no debemos olvidar que parte del problema que ahora tenemos se llama crisis energética. Y en esa crisis energética, que también nos puede afectar, porque los problemas del cambio climático también son una realidad sobre la morbilidad y la mortalidad de la ciudadanía, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser capaces de demostrar a la Unión Europea que el porcentaje de la generación de la energía tiene que ser mayor en las energías en las que somos potentes, que son mucho más sostenibles que las que tenemos en este momento. Es verdad que hay que regasificar España, es verdad. Pero es verdad también que hay que adoptar una serie de criterios para que podamos tener un desarrollo armónico entre lo que se considera red natura, entre lo que se considera energía, sobre todo de la parte más sostenible, para que el pequeño porcentaje que supone en la generación de la energía el gas en este momento
no sea lo que marque el precio de las energías y que están detrás de una parte importante de los problemas que estamos teniendo ahora. Porque que mueran cada noche 811 millones de personas en el mundo por hambre, que pasen hambre 811 millones de personas cada noche, eso es un problema que tenemos que evitar entre todas y entre todos. Muy bien. Os voy a rogar que sean intervenciones muy cortitas, puede ser de 1 minuto, pero yo creo que se puede decir mucho en 1 minuto. Tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, vamos a ver. Me gustaría trasladar varios mensajes. El primero de ellos, creo que no debemos de perder la percepción. Todos somos conscientes y yo creo que todos coincidimos en que lo importante es tener salud y comer, ¿no? Y después todo lo demás. Yo creo que eso es el principio básico, ¿no? Ahora, ¿qué quiere el consumidor? El consumidor quiere comer alimentos saludables, quiere que esos alimentos, a la hora de llevar a cabo la producción de los mismos, el impacto al medio ambiente sea mínimo o nulo, ¿vale? Y en tercer lugar, quiere que sean baratos, que sean económicos. Hay mucha gente que habla de la agricultura ecológica, de la agricultura que se va avanzando, pero claro, esa agricultura hay que pagarla, porque eso tiene un sobrecoste importante. Y eso va en contra muchas veces de los sistemas de producción que tenemos en nuestro país. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos producen de una forma sostenible, respetando, por supuesto, el medio ambiente y producen alimentos saludables. Y para eso las comunidades autónomas llevamos a cabo, junto al Ministerio, los controles adecuados para garantizar que esos productos sean saludables. Pero ¿qué ocurre? Que puede ser que si nos pasamos, si exigimos de más, probablemente perdamos competitividad. ¿Por qué? Porque esos alimentos tendrán un precio más elevado. ¿Qué está ocurriendo hoy en Europa? Hoy en Europa hay cualquier tipo de producto de 2 orígenes diferentes. Uno de los países del sur y otro de fuera de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que las exigencias, sobre todo en cuanto a la utilización de fitosanitarios, es decir, de los límites de máximos de residuos que tienen que tener los productos a la hora de producirlos, no son las mismas exigencias dentro de los países que producen dentro de la Unión Europea a los que producen fuera. ¿Por qué no se lleva a cabo un refuerzo de los controles de los puntos de inspección fronteriza para garantizar que se lleve a cabo la misma exigencia a un producto que a otro? Llega la guerra de Ucrania, se pone encima de la mesa la necesidad de flexibilizar los requisitos fitosanitarios para poder introducir productos que se llevan a cabo en otros países, los cuales utilizan probablemente algún tipo de elemento que no está permitido dentro de la Unión Europea. ¿Por qué no se permite que se haga dentro de la Unión Europea? Si hoy no produce ningún tipo de efecto negativo a la salud, probablemente ayer tampoco. Y luego una última reflexión, y termino ya, que para nosotros es muy importante. Vamos a ver. Nosotros en la región de Murcia lo tenemos muy claro. Nosotros en la región de Murcia queremos seguir creciendo y queremos, por supuesto, que la gente se sienta cómoda y se sienta bien. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de aplicar y de transferir las mejores técnicas disponibles a todos los sectores industriales y, por supuesto, también a todos los sectores económicos, porque la gente tiene que comer y para poder comer tiene que trabajar y eso no podemos olvidarlo. Y lo que el hombre, por suerte o por desgracia, ha destrozado la afección que ha tenido al medio ambiente, pues solamente hay 2 formas de solucionarlo. Uno, que desaparezca la especie humana y que la naturaleza de por sí lo corrija, es una opción, ¿no? Y la otra opción es ser capaces de aplicar las mejores técnicas disponibles, es decir, de aplicar toda la tecnología que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años para poder aportar soluciones. Y en ese sentido, desde el Gobierno de la región de Murcia lo tenemos muy claro. En Murcia tenemos 90 centros de investigación que están trabajando con nuestros agricultores y ganaderos día a día para desarrollar soluciones. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir y ser capaces de conseguir esa interconexión para poder alcanzar el principio básico de la sostenibilidad, que, como decía al principio, es probablemente uno de los términos más subjetivos que tenemos, pero no podemos perder el equilibrio entre el desarrollo económico, el social y, por supuesto, el medioambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que no se pierda la huerta murciana. Sagrario, tienes un minutito. Vale, ver, lo más relevante. Solamente hacer reflexión. Nosotros estamos en una comunidad autónoma donde se está perdiendo población, no solo por el envejecimiento, sino por abandono del medio rural. Cada vez la presión sobre el medio rural es mayor. Hemos optado también por una Galicia verde que ahora mismo se ve amenazada, lo ve y lo percibe el ciudadano con las energías renovables.
ha sido un problema cómo se ha planificado o cómo no se ha planificado esa transición ecológica y está poniendo en riesgo el que se vayan para adelante, ¿no? Yo la semana pasada tengo reuniones habituales con el sector eólico. Nosotros tenemos el recurso, no tenemos sol, pero tenemos viento, y tenemos el viento tanto en la zona offshore como interiormente, pero eso supone que haces una agresión al paisaje, se mire por donde se mire. Lo que yo les comentaba a las empresas eléctricas, porque me demandaban, es que tú, como eres la que tienes que llevar el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo, deberías inclinar la balanza. Y yo digo, bueno, si yo tengo 1000 alegaciones de la gente que está alrededor diciendo que le produce un efecto visual, obviamente yo no puedo dejar de atender esa demanda. Primero, porque si no, después el juez se va a encargar de rectificarme, como de hecho ha ocurrido. Lo que creo que debemos empezar a pensar son en los servicios ecosistémicos, porque no solo tenemos que obtener la energía necesaria para ser soberanos energéticamente, sino que tenemos que ser conscientes de que eso está detrayendo cosas en el medio rural y que tenemos que pagar por ello, y que estas eléctricas tienen que empezar a pensar en el medio rural como asociados. Yo he trabajado en una empresa, una gran empresa, en la que cada trabajador éramos asociados y éramos partícipes de lo que de los beneficios que tenía la empresa. Creo que eso es un cambio cultural que se tiene que dar, que tenemos que volver al medio rural pensando en los servicios que le estamos quitando y en los servicios que proveen, porque la agricultura y la ganadería ayudan a mantener el medio ambiente y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que eso tenemos que pagarlos entre todos, porque son los que aseguran que podamos mantener la vida que conocemos y que apreciamos. Muchas gracias, Sagrario. Bueno, pues tienes tu minuto, Ricardo, para Vale, muchas gracias. este debate. Muchas gracias, Ignacio. Yo simplemente dejar claros los conceptos que he comentado antes, es decir, para que haya una salud a nivel global, evidentemente la alimentación es fundamental. La alimentación forma parte de ese concepto de salud. Si no hay alimentación, ya todo lo que nos estamos planteando a nivel de sostenibilidad y tal. Y el problema es que, como digo, hay un informe de la FAO que dice que puede haber posibilidades de hambre, ya no solo en Europa y en Occidente, sino sobre todo en África, que son muy dependientes del cereal de Rusia y de Ucrania. En África puede ser absolutamente brutal el drama social que hay. Y, evidentemente, pues lo que tenemos que hacer, como he dicho antes, es que esa sostenibilidad, esa alimentación vaya encaminada a un ecosistema en el mundo rural, en el sector agrario, que sea rentable. Hay que dignificar a los que producen, hay que darle la importancia necesaria a todos estos productores. No hay que demonizar al sector agrario, a los agricultores y ganaderos. Es intolerable que se plantee que son los culpables del cambio climático y de esta serie de cuestiones, que hay que olvidarlas, hay que darle la importancia que tienen. Han estado en primera línea en la crisis sanitaria, están en primera línea ahora mismo para darnos de comer a todos los españoles y a los europeos. Tenemos que volver a esos principios fundacionales de la Unión Europea, que hablaba de la importancia de la preferencia comunitaria, del autoabastecimiento, y tenemos que olvidarnos de mucha demagogia verde, que incluso no se confronta con informes técnicos objetivos, como informes de la propia Comisión, que han dicho que determinadas estrategias medioambientales que se están planteando en la Unión Europea van a acabar con la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, y también, claro, por supuesto, van a acabar con esa dimensión social que tiene en el mundo rural. El Departamento de Estados Unidos sacó también un informe en el 2020 diciendo que esas políticas verdes y medioambientales y esas estrategias iban a acabar con la producción de alimentos, iba a producir más inflación a nivel alimentario, y, por lo tanto, lo fundamental es darle importancia a esa soberanía alimentaria, a esa soberanía energética, atacar a esos costes que está teniendo la producción y dignificar a los agricultores, a los ganaderos y a ese mundo rural que está siendo absolutamente denostado. Gracias. Muchísimas gracias. Nos están presionando ya para entrar a la siguiente mesa. Quedan muchos temas en el tapete, ¿no? Como el tema de la energía, pero luego se va a discutir posteriormente y vamos a ir hablando un poco de todos y vamos a ir viendo cómo el enfoque que le dan a todo el mundo. Así que muchísimas gracias, de verdad, me hubiera gustado estar mucho más tiempo con vosotros. Ha sido un placer.